Buenas tardes, hermanos. En esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a analizar lo que Dios nos dice en su palabra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículos 1 al 11. El título de nuestro tema es Unidos a Dios. El cinturón o cinto es una prenda de uso común que nos sirve para ajustar la ropa y para que nosotros hagamos nuestras tareas de una forma cómoda y segura. Puede ser de materiales muy variados, de tela, de cuero, de otros materiales que se usan en la actualidad y se acondiciona o se adorna para que no solamente sea útil, sino para que sea bonito. En esta ocasión hablaremos de un cinturón de lino, una prenda a través de la cual Dios quería dar una enseñanza al pueblo de Judá de una manera muy gráfica y didáctica. Ya que cuando alguien está haciendo cosas malas, Dios se los da a conocer de una manera clara y de una manera pronta, es decir, a tiempo, para que las personas corrijan lo que están haciendo mal y sepan lo que tienen que hacer o dejar de hacer. Porque todo aquello que hay en nuestra vida y que no corresponde al propósito de Dios se llama pecado, y el pecado ofende a Dios, pero a nosotros nos perjudica. El lino es una tela que hasta nuestros días es de bastante valor. Cuando es de lino auténtico es una tela fina, costosa y no se usa para todos los días. Se usa solamente en ocasiones o momentos especiales. En nuestro país, por ejemplo, en el sureste, que es un lugar donde hace mucho calor, los varones que tienen cierta posición económica usan camisas de lino en los eventos sociales importantes. Ese es su traje de gala. Es una prenda formal, es una prenda elegante y generalmente es blanca. Tan preciada es esta tela por todas las regiones que a nosotros, como Iglesia de Cristo, se nos concederá vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente en las bodas del Cordero para estar en la presencia eterna de Dios, tal como Él nos lo revela en su palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. En el tiempo en que vivió Jeremías, las cosas no eran diferentes, porque el lino era una tela que no tenía uso sino en ocasiones especiales. No era barata, tampoco era fácil de conseguir y no se vestía por cualquier persona. En el caso de un cinturón de lino, estos se utilizaban específicamente para ajustar la túnica que se vestía en un día en que se contraía matrimonio. Todos lo sabían, así que un cinturón de lino era bastante conocido porque era una prenda muy especial y costosa, fina para vestirse solamente en días especiales. Dios le pidió a Jeremías que fuera a comprarse un cinturón o cinto de lino y que lo usara. Imaginemos que al profeta le costó bastante trabajo conseguirlo, así como dinero. Y que al usarlo como Dios se lo indicó, el profeta llamaba la atención de todos los que lo veían, porque usaba el cinturón de lino todos los días y no se lo quitaba, mucho menos para lavarlo, porque Dios le había ordenado que no lo pusiera en agua, aunque ya estuviera sucio. Sin duda muchos habrían pensado, si Jeremías no se va a casar, ¿por qué usa un cinturón de lino? ¿Por qué se lo pone todos los días si esto nada más es para ocasiones en que se debe vestir de gala? Y algunos otros han de haber pensado que era un desperdicio que una prenda tan elegante y costosa se usara por el profeta a diario. Eso era lo que Dios quería hacer, llamar la atención de su pueblo. Y para completar este mensaje que se ilustraba a través del cinturón de lino, Dios le dijo a Jeremías que se lo llevara a esconder a la hendidura de una peña junto al río Éufrates. Este sitio es muy significativo porque además de ser muy lejano al lugar donde vivía Jeremías, se trataba del lugar de donde vendrían los babilonios cuando Dios juzgara la maldad del pueblo judío, ya que Dios sabía por anticipado que los judíos no iban a escuchar su voz. Jeremías lo hizo así como Dios se lo pidió y se llevó a esconder el cinturón de lino.
Y después de muchos días, dice este capítulo que estamos viendo, Dios le mandó que regresara a buscarlo a donde lo había dejado. Y Jeremías descubrió que el cinturón se había podrido. Esto muy probablemente a causa de la humedad. Pero además recordemos que el lino es una tela muy delicada. El cinturón ya no servía para absolutamente nada. Dios, con base en lo ocurrido al cinturón de lino y sabiendo de antemano que el pueblo de Judá no escucharía su exhortación a abandonar sus pecados, que recordemos que entre muchos otros eran la idolatría y los hechos abominables que acompañaban a la misma, como cosas inmorales y hasta sacrificios humanos, dijo a Jeremías que habría de podrir la soberbia de Judá y de Jerusalén, su ciudad capital, pues aunque estaban tan seguros de que por ser elegidos como el pueblo y la ciudad de Dios no serían castigados, ellos recibirían el juicio de Dios. Dios les dijo por medio de Jeremías que como ellos estaban resueltos a permanecer en sus pecados, esto no era aquello para lo que Dios los había escogido, y como el cinturón de lino podrido, para ninguna cosa eran buenos, es decir, ya no correspondían al propósito de Dios. Los versículos 10 a 11 de este pasaje nos dicen que Dios sabía que los judíos eran un pueblo malo, que ya no querían oír su palabra y que adoraban a dioses falsos. Por eso Dios les explicó a través de Jeremías y del ejemplo del cinto podrido, que así como un cinturón de lino se ajusta a los lomos del hombre, es decir, a su cuerpo y a su espalda por la cintura, Él unió a toda la casa de Judá y a la casa de Israel para que fueran su pueblo y le fuesen por fama, por alabanza y por honra. Es decir, los escogió para que fueran reconocidos y respetados por otras naciones, ya que eran el pueblo de Dios, y de esta manera Él se iba a dar a conocer a todo el mundo. Es lamentable ver cómo es que Judá no valoró ese alto privilegio, esa alta distinción de haber sido escogidos como el pueblo de Dios. Y ya no quisieron escuchar lo que Dios les decía a través de Jeremías, tal como lo menciona el versículo 11 en su parte final. Tampoco oyeron lo que otros profetas les hablaban a nombre de Dios y no quisieron arrepentirse. Su resistencia, necedad u obstinación ya no tenía remedio. Estimados hermanos, nuestro Dios nos hizo para disfrutar de Él, para estar al lado de Él. Nos hizo para Él, para estar unidos a Él, tal como un cinturón va pegado a los lomos de una persona. Así que si nosotros nos alejamos de Dios y nos mantenemos así, sin lavarnos, estamos sucios a causa de nuestro pecado. El pecado nos avergüenza para presentarnos delante de Dios y nuestra vida carece de sentido, no sirve para gran cosa, en realidad no sirve para nada. Porque si Dios nos hizo para Él y para disfrutar de Él, esto quiere decir que quería que fuéramos un adorno precioso para Él, como ese cinto de lino, un hermoso atavío. Pero nosotros nos ensuciamos y si permanecemos sin lavarnos, llegará el momento en que seamos desechados a causa de ya no ser aquello que Dios como nuestro Hacedor dispuso para nosotros al crearnos, ya que Él hizo todo para su gloria y para nuestro bien. De ser esa prenda preciosa, nosotros iremos cada vez de mal en peor a causa del pecado, al grado de perder todo provecho. Y esto porque el pecado es como la suciedad, es algo desagradable delante de Dios y algo que perjudica para nuestras vidas. Es tan nocivo que para poder ser limpiados de él solo hay un remedio eficaz. Lo único que puede lavar o quitar nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, tal como Dios nos lo revela en su palabra, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 7, en su segunda parte, que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la única que nos limpia de todo pecado, porque Él no tiene mancha alguna y puede hacernos partícipes de su santidad. La Biblia nos relata
Cómo Dios se hizo hombre por amor a nosotros y con su vida y su sangre derramada en la cruz pagó el alto precio de dejarnos limpios si nosotros creemos en su muerte expiatoria. Después de que creemos en Él y recibimos el perdón de nuestros pecados, poco a poco nos va restaurando a su imagen a través de lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas y nos vuelve a considerar como aquella prenda preciosa, como el cinturón de lino en buen estado. Una prenda especial, una prenda confeccionada delicadamente para estar unidos a Él y permanecer a su lado en su gloriosa presencia. Un cinto rodea el cuerpo. Así Dios desea que estemos unidos a Él por una razón, porque nos ama. Dios amó tanto a Judá que lo escogió como su pueblo. Por eso quería tenerlos unidos a Él. A nosotros, Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él seamos lavados de nuestros pecados y tengamos un lugar dentro de la familia de Dios. Recordemos lo que Él nos dice en su palabra, que de tal manera amó al mundo que ya dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que veamos el alto privilegio que Dios nos ha dado al poder considerarnos como hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo nuestro Salvador, cuya sangre, insistimos, es la única que nos limpia de todo pecado. Así que lo mejor que podemos hacer nosotros es pedir a Dios que nos perdone por las cosas malas que hemos hecho, así como por las cosas buenas que hemos dejado de hacer, que abandonemos también nuestra conducta perversa y le expresemos nuestro deseo de que Él sea nuestro Salvador, de que Él sea quien nos limpie de todo pecado. No seamos como los judíos, que después de que Dios les advirtió todo lo que les iba a ocurrir a causa de su maldad, ellos no agradecieron ni valoraron el amor de Dios, no hicieron caso al mensaje de Dios. Por eso Dios puso fin a la maldad de su pueblo, llevándolos cautivos a Babilonia. Todo el mal que ellos hicieron fue por no escuchar la voz de Dios, por ser malos y rebeldes. Dios nos dice en su palabra que Él no desea que ningún hombre esté separado de Él. Al contrario, Él quiere tenernos unidos a Él, tenernos lo más cerca posible, como ese cinturón que ajusta la ropa al cuerpo. Y a través de Jesucristo, Él ha hecho todo lo necesario para que estemos así para siempre, para que estemos unidos a Él. Por eso, estimados hermanos, la invitación de esta tarde para todos aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador es que vengan a Él, porque Él los aprecia, Él los ama y Él los limpia de todo pecado. Él desea que estén unidos a Él. Y a nosotros, que ya hemos recibido en nuestro corazón la salvación que Jesucristo otorga mediante su sangre que nos limpia de todo pecado, nos invita a seguir siendo limpiados a través de su Espíritu Santo para que seamos aquella prenda preciosa, escogida para Él, que le adorne y que sea útil para Él y para su pueblo. Atendamos esta invitación, escuchemos el mensaje de Dios y seamos aquellas personas que Dios creó para su honra, para su gloria y para que podamos disfrutar de Él para siempre. Amén.